Vivo, no me digas que mi hijo está muerto. Me quería morir. Nunca voy a olvidar a mi hijo. Y duré un año esperándole volver a encontrarle en mi casa. Él estaba completamente sin signos vitales. Este cuero cabelludo lo tenía todo tirado hacia un lado. Ese muchacho no va a cantar más. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Hoy vamos a abrir el expediente final de un personaje que sigue latente en el corazón de los colombianos, Kaleth Morales, uno de los precursores de la llamada nueva ola del vallenato. El dolor de su partida ha sido difícil de superar. Vivo, no me digas que mi hijo está muerto. Me quería morir. Ayer, 24 de agosto, se cumplieron 14 años de su muerte. Su familia y amigos lo siguen llorando y extrañando exactamente igual al día que se fue. Nunca voy a olvidar a mi hijo. Y duré un año esperándole volver a encontrarle en mi casa. A sus 21 años vivió mucho más que alguien de 40. Le cambió la velocidad a la forma de interpretar el vallenato, ayudó a su modernización. Dejó más de 60 temas listos para ser grabados. Tuvo 2 hijos, estudió medicina, recorrió el país con su propuesta musical. Y lo más importante es que enamoró a Colombia sin ser un galán. Esto lo hizo a punta de talento. Sí, así se volvió el número 1. Tenía otro viaje, como decimos nosotros. Iba muy adelantado musicalmente. Fue único de su estilo. Él quería en ser el número 1 de la nueva ola. Siempre estaba inspirado en el amor. Fue el protagonista de un apoteósico concierto ante 40.000 asistentes 4 días antes de morir. Se despidió de su público por todo lo alto. Sus amigos sentían que algo premonitorio estaba por suceder. Kaleth fue la única persona que en el concierto le pidieron su tercera canción. Fue su despedida y ha sido de los más lindos recuerdos que tengo en mi corazón de él. Fue una noche especial, una noche diferente. Mira que Dios te está mandando una señal, que no te vayas para Cartagena. El día de morirse es uno solo. El equipo periodístico de Expediente Final siguió paso a paso la ruta que recorrió Kaleth Morales para encontrarse con la muerte. Ustedes nos pidieron conocer qué pasó realmente y aquí se los vamos a contar porque no todo lo investigado ha sido revelado. Él estaba completamente sin signos vitales. Este cuero cabelludo lo tenía todo tirado hacia un lado. Ese muchacho no va a cantar más. No quería creer que mi hijo estaba muerto. Nunca voy a olvidar a mi hijo. El médico nos dice que Kaleth tiene muerte cerebral. Escucho Vivo en el Limbo y me pareció un desastre. La ola del vallenato fue un adelantado para su época. Al principio nadie entendía esa nueva forma de interpretar el género. Hasta su familia lo criticaba. Inclusive yo llego a Cartagena y escucho Vivo en el Limbo y me pareció un desastre. De pronto, pues, por esas raíces musicales que yo traía, con ese sentimiento, con esa poesía. Tenía otro viaje, como decimos nosotros. Iba muy adelantado musicalmente. Bueno, la primera canción que yo le conozco cantando Kaleth, pero como un invitado especial, es la canción Tu Forma de Amar con Miguel Morales, su padre. Tú me amas, tú me piensas y te juro que igual estoy yo en eclipse. Se salía del parámetro normal del vallenato y fue único de su estilo. Sus canciones eran dedicadas a todo lo que él veía, la naturaleza, el amor. Estudió medicina por complacer a su papá. Me aferré en eso y ese es Kaleth, que tiene que ser médico. Y quería que Keiner fuera arquitecto, el otro fuera abogado. Y dije, tengo que ir un médico, un abogado que me defienda y un arquitecto que me haga la casa bien bonita.
Estrellas nacionales de la talla de Silvestre Dangond, los gigantes del vallenato, Luis Cuello, Peter Manjarrés y muchos más, interpretaron varias composiciones de Khaled y todas las canciones terminaron siendo éxitos radiales. Y te propuse negar nuestro amor. Pero yo era muy fuerte en ese momento en la costa y él me dice, como tú eres tan fuerte en la sabana, te tengo una canción que te pega a ti, El amor de mi sabana. Y yo le dije, mándamela. Él me la mandó a su estilo. A mí me gustó de una, le dije, eso va. Y esa canción, El amor de mi sabana, fue mi primer éxito a nivel nacional. Él quería en ser el número uno de la nueva ola, en ser ese artista que realmente expuso un estilo diferente y que aún sigue vivo en el corazón de todos los caletistas. Empezó ofreciéndole serenatas a sus novias y regalando su talento en las parrandas. Culminó sus días cobrando 25 millones de pesos hace 14 años. Él cantaba en las fiestas, él iba, le cantaba a mis amigas, les daba serenata a los amigos, el que le decía, ven, cántale a mi novia, iba y le cantaba a la novia. Khaled pasó en cuestiones de meses a cobrar 2 millones algo, ya a cobrar 20, 18, sí, fueron ya cifras que en el esquema del vallenato, para que un artista dé ese brinco tiene que pasar mucho tiempo, y Khaled en menos de un año. El limbo se volvió un himno entre los jóvenes de Colombia. Solo tuvo 8 meses de fama, pero su talento fue tan grande que se volvió inmortal. Y fue el caso de esta de Vivo en el Limbo, porque veíamos a nuestra audiencia muy conectada, muy emocionada cada vez que sonaba esta canción, y la empezamos a programar y fue la reacción inmediata. Iba muy adelantado musicalmente. Siempre estaba inspirado en el amor. Nunca voy a olvidar a mi hijo. Él estaba completamente sin signos vitales. Están conociendo los últimos instantes de vida del rey de la nueva ola del vallenato, Khaled Morales Troya. El viernes 19 de agosto, Khaled recibe la confirmación de que sería una de las estrellas principales de la primera edición del concierto Nuestra Tierra. Corría el año 2005. Cuando diseñamos hacer este concierto, pensamos, bueno, invitemos a Khaled, que es el hombre poderoso con esa canción. Y yo tuve la oportunidad de hablar con él, de invitarlo, y le pareció pues como que buenísimo, y además como que no la creía. Se demoró como, sí se tomó su tiempo, como 3, 4 segundos para decir, vamos. De hecho, esa noche él tuvo un show privado en Bogotá. La canción Vivo en el Limbo fue el tema más importante en el año 2005 en Colombia. Por eso, precisamente, Khaled Morales fue invitado a ser una de las figuras principales en el concierto Nuestra Tierra, que se realizó aquí en el estadio El Campín de Bogotá. Allí, el cantante vallenato compartió escenario con estrellas de la talla de Maía, Carlos Vives, Mauricio y Palo de Agua. En ese momento, el tropipop estaba en furor en Colombia. Ante un público tan grande y en la capital, que es Bogotá, pues lo tenía muy ansioso por la importancia del evento como tal y lo que él quería lograr en Bogotá. El concierto tenía una esencia muy especial. Colombia era el protagonista, por eso sus amigos le recomendaron que, como homenaje a los símbolos patrios, cantara con la camiseta de la selección puesta. Yo soy futbolero, y mis dos pasiones la música y el fútbol. Y yo salí con la camiseta mamando gallo, me la puse. Compañero, ya tengo la pinta lista, ¿ves? La camiseta puesta para ir a ver la selección. Está ese estadio full, 40.000 personas. Oye, vamos a tocar con esa camiseta. Llegó la hora cero. La emisora que organizaba el evento lo citó a la 1 de la tarde y a esa hora en punto llegó. Khaled no podía creer que estaba ahí en medio de tantas estrellas de talla nacional.
Nosotros nos citan a la 1, nos citan a nosotros el Campín. Recuerdo la entrada y todo, o sea, iba mi hermano y él veía así asombrado, estaba tocando en ese momento otro artista y se sentía la euforia de la gente y él se llenaba de emoción y a la vez nervios. Abrió cantando La Hora de la Verdad y luego cantó Vivo en el Limbo. Bueno, Caled fue la única persona que en el concierto le pidieron su tercera canción. No se pudo, que por el tiempo de televisión, no se pudo llegar a la tercera canción. Fue más o menos unos 10, 15 minutos que estuvimos ahí. Luego de su exitosa presentación y con la adrenalina a flor de piel, se encuentra con su colega Andrés Cabas. Caled le pidió que se tomaran una fotografía juntos para guardar el recuerdo de aquel momento maravilloso en el que se ganó el corazón de los capitalinos y compartió tarima con las estrellas más importantes del momento en el país. La respuesta no fue la que él esperaba. Bueno, y llegamos al camerino de Cabas. Y Cabas fue el único artista que se negó a tomarse la foto con Caled. Se quedó con las ganas. Cuando llegamos allá, él dice que no. Ahorita, o sea, le dice, hey, Caled Morales, que una foto. Y dice, no. Ahorita que me baje del concierto. Luego de ahí salimos a otro evento que tenía Caled. Fue un evento normal, pero tuvo una situación bastante especial. Que a Caled le pidieron varias veces que cantara Vivo en el Limbo. Y Caled estaba muy emocionado, emocionadísimo. Había momentos en que se quedaba como pensativo, como mirando, como pensando en algo. Ese día tengo un gran recuerdo que en el momento yo no le presté atención, pero Caled pues, siempre me daba un abrazo antes de subirnos a tarima. Él me da el abrazo. Se retira y me mira así, ve a mi compañero y me da otro abrazo. En esa fiesta Caled los mandó a subir, a los que estaban así bailando y gozándose, vengan, súbanse conmigo y entonces se subían, él se bajaba hacia el trencito y la vaina se volvía a subir. O sea, como te digo, se disfrutó el concierto desde principio a fin. Fue su despedida y ha sido de los más lindos recuerdos que tengo en mi corazón de él. Fue la mejor noche artística de su vida. Caled estaba feliz. Al otro día, domingo, almorzó con sus amigos más cercanos y, claro, con quien esperaba formalizar una relación sentimental ante el altar. Caled nos pregunta, bueno, ¿ustedes qué opinan que yo me case con Jenny? Yo creo que hasta a ella como que le sorprendió lo que Caled estaba diciendo. Yo le decía pues que no, que me daba, pues que no estaba segura y que no estaba segura de eso, de hacer eso todavía. Caled estaba desesperado por viajar a Cartagena. 2 veces distintas lo dejó el avión. Sus amigos le decían que eso no era un buen augurio. Sin embargo, él hizo caso omiso. Precisamente viajó a La Heroica. Ya lo estaban esperando su mamá, la señora Nevis y su hermano Kanner. Caled llegó a las 7:16 de la noche al aeropuerto Rafael Núñez de La Heroica. Entonces yo le dije, Caled, mira que Dios te está mandando una señal, que no te vayas para Cartagena. Ahora no es momento de viajar, no tienes ningún afán, puedes irte mañana. Y me dijo, el día de morirse es uno solo. Y él fue a Cartagena a recoger la camioneta para venirse a Valledupar. Luego del viaje a Montería venía a Valledupar a cambiarla porque él se iba a comprar, en ese momento acababa de salir la Explorer Sport Track y él se enamoró de ese carro y dijo, quiero ese carro. Y venía a cambiar de carro. Todo el momento fue hablando de su concierto, quienes se presentaron, con quienes se tomó fotos, con quien había hablado, qué le decían. Todo eso nos lo contaba, a cada momento nos lo contaba.
Los Morales Troya se instalaron en un lujoso hotel en Cartagena, compartieron en familia, disfrutaron juntos de la tranquilidad de estar unidos y con la satisfacción del deber cumplido. Sentían que el futuro que le esperaba a Khaled estaba lleno de lindas y exitosas sorpresas. Mi hijo tenía un proyecto que, mejor dicho, eso era... De repente, el joven talento comienza a comportarse de manera extraña. Su familia lo ve llamando y hablando insistentemente con personas con las que ya no tenía relación. Con todos buscó estar tranquilo y en paz. Su espíritu, quizás algo lo impulsó a que llamara a esos amigos a pedirles disculpas porque en algún momento tuvieron diferencia. El intérprete de Vivo en el Limbo era muy apegado a su mamá. Por eso le pidió y hasta le insistió varias veces que viajaran juntos a Montería. Él tenía unos compromisos que cumplir allá y deseaba que ella estuviera a su lado. Pero vámonos, si no sabe, no va a decir nada más un día. Así le hablaba a mi mamá. Va a ser un día. Y le dice, mamá, me dijo, no puedo. Tu papá ya me llamó, que cuando me iba a ir, yo le dije que ya mañana iba a poder ir para... Ah, bueno, vete por el valle, nos vemos en el valle. Porque acá tenía a mi niña que estaba pequeña, iba a Sandrit, y estaba Miguel también solo, entonces ya quería regresar a casa también porque ya regresaba el martes también a Valledupar. El plano tenía a Khaled ya armado con sus amigos de Montería. Llegó el momento de separarse. Solo su hermano Keiner aceptó acompañarlo a Montería. Su mamá regresó a Valledupar. Kanner se quedó en Cartagena y Khaled emprende la ruta para encontrarse con la muerte. Y habló conmigo antes de salir. Me dijo, mami, ya nosotros vamos saliendo. Me despedí de mi hijo y le dije, pásame a Q, que es Keiner. Le dije, pásamelo y hablé con los dos. Y fue la última vez que hablé con mi hijo. Esa fue la despedida de mi hermano Kanner y Khaled. Y Kanner le dice a Khaled, manito, vayan con Dios, que Dios los acompañe. Me quería morir. El médico nos dice que Khaled tiene muerte cerebral. No quería creer que mi hijo estaba muerto. Ese muchacho no va a cantar más. Expediente Final está llevando hasta sus hogares los últimos instantes de vida de Khaled Morales, el rey de la nueva ola del vallenato, quien se desplaza con su hermano Keiner hasta Montería, donde lo esperaban algunos amigos para departir. Allí confesó que deseaba trabajar con el gran productor Emilio Estefan y ganarse un Grammy en la categoría vallenato, nominación que fue creada un año después de su muerte. Él a su álbum que venía le iba a poner nominado a un Grammy. O sea, así era la visión que él tenía, que él ya quería que lo nominaran a un Grammy. Nevis Troya siempre ha creído que el instinto de una madre nunca falla. Aquel día, cuando salió el sol, sintió que algo malo pasaría. Pero el día martes sí. Me sentía muy triste. De hecho, quería comentarle algo a mi hijo y no se lo comenté porque dije, no quiero que mi hijo venga preocupado en carretera. Cuando él llegue, yo hablo con él. Khaled y su hermano Keiner deciden viajar temprano a Valledupar porque tenían turno de grabación en el estudio a las 6 de la tarde para apoyar a su padre, quien los estaba esperando para comenzar la que sería una nueva etapa profesional. El ex vocalista de Los Diablitos le pidió a su hijo que le produjera su nuevo álbum con un toque de nueva ola. Y él me estaba dirigiendo la grabación, pero como yo siempre me han gustado las cosas ahí, pila. Oye, Khaled, ¿dónde estás? Hijo, mira que el turno es a las 3, a las 4. Mañana tienes que estar acá. Pero sin embargo, ellos salieron, me llamaron, papi, vamos a salir. Hijo, ¿qué quieres que te haga de almuerzo?
Y le dije, papi, lo que tú quieras, sabes que tú cocinas sabroso. Y le dije, bueno, te voy a preparar un arroz de tortuga, bien rico. Listo, papi. Viajaban en una camioneta Toyota Land Cruiser modelo 1997, color gris. Tomaron la ruta que parte de Montería hacia Cereté. Pasaron por Ciénaga de Oro, Sagún, Chinú, San Pues, Sincelejo. El viaje transcurrió en calma. Durante el trayecto iban escuchando música y hablando con algunos amigos vía telefónica. Y veníamos hablando Caled me comentaba mucho sobre un compromiso muy grande con él personal y con sus seguidores. Superar la canción más exitosa que tenía la música en Colombia. Sí lo vi contento, pero a mí me llamó la atención antes de eso, cuando me suena el teléfono, que él me llama, que él a esa hora nunca me llamaba. Comenzamos a hablar, lo que te digo, para hablar del bautizo y hablar del concierto que hubo en Bogotá y hablar de sus amores en Montería. También terminamos hablando de lo que él quería para Keiner. Este es el último registro fotográfico de Caled con vida. Él iba manejando el vehículo. Fue tomado a la 1:26 de la tarde con 22 segundos en el peaje Puente Plato, que comunica al Carmen de Bolívar con el municipio de Plato Magdalena. El recorrido continuó y de manera inesperada empezó a llover. Los hermanos Morales siguieron la ruta planeada. Siempre que Caled tenía que hacer alguna vuelta o algo, él me decía: hey, manito, porque nosotros decimos manito. Manito, acompáñame. Lo más lejos que venimos fue a Montería. Caled y su hermano llegan al municipio de Nueva Granada. Las características de la carretera no eran las más adecuadas. Sin embargo, continúan con el trayecto. La vía era de asfalto, de doble sentido. Tenía algunos hundimientos y desniveles inesperados. La zona estaba húmeda. Un tramo, pues, lo que fue Plato, todos esos pueblos, o más atrás empezó a lloviznar, o sea, llovió una lluvia. Después de la 1:30, cuando él cuelga, me pasa algo curioso. Yo le digo a las personas que están conmigo, Juan Carlos Lora, y yo le digo, ¿sabes qué? Esta llamada está como extraña. No sé, yo presento algo. Yo iba a llamar otra vez a Caled para preguntarle si de pronto pasaba algo o qué, porque yo lo iba mamando a ellos, pero también sentí algo raro en su voz. Y yo le digo a los que estaban conmigo, voy a devolver la llamada porque, no sé, se me hace raro. Y ellos mismos se echan a reír y me dicen, ya va a llamar a tú, una mala hora, que no sé qué, ya está mamando a ellos con eso. Y yo, no. Luego de pasar una curva, llegan al kilómetro 43, entre Plato y Bosconia. Y es justo ahí donde Caled pierde el control del vehículo al encontrarse con un hueco de 2 metros con 20 centímetros. El carro se inestabiliza y ocurre el volcamiento. En ningún momento hubo un letrero hueco en tantos metros. Eso jamás pasó. Caled y Keiner salen expulsados del vehículo y caen al costado derecho de la carretera. Keiner pierde el conocimiento de forma inmediata. Caled aún estaba consciente. Ahí los encuentra Luis Alberto Arrieta, un conductor de bus intermunicipal, quien iba conduciendo a escasos metros detrás de ellos. Pues yo me detuve acá porque yo venía detrás de una mula, delante de una mula, iba una camioneta. Y vi cuando cayó y perdió como que fue la estabilidad de la camioneta en el hueco este que estaba aquí, exactamente ahí, que ya hoy está tapado. Y caminé. Cuando ya veo que estaban los muchachos tirados allá debajo, allá en el sitio de hacia allá, me di cuenta que era Caled y Keiner. Y ahí mismo pues, empecé a pedir los primeros auxilios a la policía, allá a la ambulancia de acá de Nueva Granada. Y no me respondieron, pues como estaba lloviendo. Los dos hermanos terminan lesionados, son atendidos en el lugar. No hablaba y botando sangre, pues vomitando la sangre. Entonces pues eso me desesperó y fuimos por el otro, lo acomodamos de la misma manera, que también tenía este cuero cabelludo, lo tenía todo tirado hacia un lado y me tocó limpiarlo y volver a poner y lo acomodamos aquí con una almohadita aquí también
y los llevo a Nueva Granada. En este sitio acá me estacioné, habían como 3 enfermeras ahí con un jovencito ahí que alcanzaron a ayudarme. Los trajeron acá a la S para prestarle sus servicios de auxilio. Entraron por este consultorio que era la antigua urgencia. Fui la persona que canalizó a Caleb. Lo canalizamos, pero él estaba completamente sin signos vitales. Se reanimó, se le puso oxígeno, pero automáticamente Caleb no respondía. En esta parte de aquí teníamos a Keiner en una camilla y del otro lado teníamos a Caleb. El gerente en ese entonces, que era un médico, me dijo que están muy mal. El paciente puede tener un trauma craneoencefálico. Para mí, él así muy duro, ese muchacho no va a cantar más porque está muy mal. Y Keiner pues sí se quejaba y también lo estaban atendiendo, pero sí veíamos que había vida, ¿no? Miguel Morales contesta el teléfono de su casa y en ese instante recibe la nefasta noticia de que sus hijos se accidentaron. La angustia se apoderó del corazón de todos los miembros de la familia. Yo escuché cuando él dijo, no, no, mis hijos no. Yo enseguida comencé a gritar. Me desesperé y ahí comenzó todo. Mi mamá automáticamente cuando dijeron mis hijos, cuando mi papá dijo mis hijos, ella enseguida, ¿qué le pasó a mis hijos? Lo que menos pensé que el accidente fuera tan grave. Ya sí, cuando me llamó un amigo, me dijo, mira, los pelados están en esto, están en Granada en este momento, tan grave. Yo le quería quitar el teléfono a él, pero yo sabía que mis hijos algo me les había pasado. Ya ahí sí, ya me entró pues el desespero, compadre. Porque ese día me la pasé muy triste, algo presentía, ese instinto de madre, que nunca falla. Vino un cuñado mío que era el que iba a manejar porque estaba desesperado. Tampoco daba para manejar la camioneta. Yo cogí la camioneta y me fui con mi esposo y un vecino. Y a las 2:20 me llama un personaje a decirme que Caleb se había accidentado. Y cuando me llama a mí, yo le digo, hey, ya está mamando gallo, con eso no se juega, porque yo estaba con Caleb hablando ahorita, hace pocos minutos. Él me dice, ojalá, Rafa, te estoy hablando en serio. Él se accidentó. Yo le dije, pero, hey, de verdad, esto no son bromas. Mientras tanto, en el Hospital Nueva Granada, los médicos hacían lo humanamente posible por salvarle la vida a los 2 jóvenes que estaban en peligro inminente de morir. Este era un caso que requería una mayor atención médica y en ese centro no tenían los recursos necesarios para ayudarlos. Caleb y Keiner luchaban por seguir con vida. Los médicos tomaron una drástica decisión: trasladarlos esta vez al municipio de Plato Magdalena, a 1 hora y media de donde se encontraban. Llegamos a Plato, se los acaban de llevar ya. Cuando llegamos a Plato, enseguida nos dijeron que no. Ahí me entregaron la ropa de los 2. Nos dijeron acaban de salir 2 ambulancias donde se los llevaron para Cartagena. O sea, íbamos muy cerca, era muy poca la distancia que llevábamos. Entonces me desespero más todavía. Entonces, ya en Plato sí me dijo un muchacho, un enfermero, van grave, los pelados van grave. Miguel iba muy rápido, íbamos desesperados, con ganas de ver a nuestros hijos. Ya ahí sí ya me dio ese temor, ¿no?, de mis 2 hijos. Los Morales Troya estaban devastados. La incertidumbre se apoderaba de ellos. No sabían a ciencia cierta cómo era el estado de salud de sus hijos. Todos temían por la vida de Keiner, quien aparentemente era el que enfrentaba un mayor peligro. Decían, el niño está bien, el que está mal es Guío. Y yo le decía, no, 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 se me está muriendo mi hijo. Ese presentimiento yo lo tenía. Yo sabía que el que estaba grave era mi hijo. Yo no sé por qué dentro de mí yo decía, Caleb es el que está mal.
Durante el trayecto, Khaled cayó en estado de coma. Primero veo a Keiner y Keiner llega convulsionando. Recuerdo que estaba botando ya espuma por la boca, que hacía movimientos, empuñaba como la mano y golpeaba duro la camilla. Y cuando ya se baja Khaled, recuerdo que había una doctora, o sea, recuerdo que la doctora me decía, háblale a Khaled que él todavía te escucha, él está consciente, pero yo empecé a llorar y nunca le dije nada a Khaled. Esta, la historia clínica, señala que los hijos de Miguel y Nevis fueron ingresados a las 9:30 de la noche a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Boca Grande. El estado de salud de Keiner se empezó a estabilizar. Un neurocirujano, el jefe de la UCI y el intensivista le colocaron ventilación mecánica a Khaled. Fue muy duro y yo tenía siempre esa fe de padre, de que mis hijos se iban a parar de ahí. Mientras tanto, la familia, los amigos y seguidores de los Morales comenzaron a realizar cadenas de oración a nivel nacional para pedir por el estado de salud de los jóvenes que se debatían entre la vida y la muerte. Un halo de esperanza llega a sus corazones cuando los médicos confirman que el intérprete de Vivo en el Limbo empieza a respirar por sí solo. Keiner seguía en estado de coma, pero estable. Hubo un primer parte del médico donde el médico nos dice, ya Khaled empezó a respirar. Khaled empezó a respirar por él porque como Khaled lo tenían conectado a varias máquinas y todo. Le dice, no, que Khaled ya empezó a respirar y tal, ya Keiner empezó a responder. Entonces nosotros como que, bueno. Yo recuerdo que como a las 2 de la mañana tuvimos como un clic de felicidad que nos dijeron que le hablaron a Khaled, no sé quién le habló, pero que le hablaron y que sus signos vitales por un momento se habían disparado. O sea, eso fue algo que, o sea, de contarlo me eriza la piel porque para nosotros eso era todo, o sea, era una luz en medio de las tinieblas. Desde que mis hijos llegaron ahí, la esperanza mía era que amaneciera rápido para yo ver la evolución de mis hijos, para yo verlos, hablar con mis hijos. Pensé que yo iba a hablar con mis hijos nuevamente y ya no pude hablar más con Khaled. La prensa estaba desesperada por averiguar cuál era el real estado de salud del cantante. A las 6 de la mañana sale el primer parte médico oficial. Y nada, en la mañana, o sea, todo se fue al piso. Cuando ya nos dan la noticia, pues, de que no había más nada que hacer. El médico nos dice que Khaled tiene muerte cerebral. Y enseguida pedí que me lo dejaran ver. Y no quería creer que mi hijo estaba muerto. Le decía que no, que lo tocaran, que él estaba vivo. Y regresaba Miguel y él me regresaba. Yo le decía, no, ven. Yo lo alaba y le decía, tócalo, está vivo, no me digas que mi hijo está muerto. Me quería morir. Lo más doloroso que uno puede tener en la vida es perder un hijo. De pronto perdí a mi madre, perdí a mi padre. Nos dolió, pero perder un hijo es muy doloroso. Es muy fuerte, es algo que es inolvidable porque uno siempre recuerda ese hijo como padre, recuerda ese hijo como ese luchador que fui para sacarlos adelante. Lo único que quería en ese momento era estar al lado de él,
Eso era lo único que, o sea, que él supiera que yo estaba con él, que yo le pudiera agarrar la mano y le diga, aquí estoy contigo, pero no pude. Cuando llega al CTI, dice que tiene que hacer el levantamiento de cadáver y que tiene que llevarse a Calet a hacer la necropsia porque fue muerte violenta por accidente de tránsito y ellos tienen que hacerla. Como había tanta gente afuera, la gente del CTI hizo el simulacro que se lo llevaba, pero en realidad iba en el carro de la funeraria. Pero igual la gente, es que había demasiada gente que por mucho que tú despistaras una parte, la otra gran parte se iba a dar cuenta. En medio de una indescriptible tristeza, arrancó la caravana con el cuerpo de Khaled. La distancia de Cartagena a Valledupar es de 361 kilómetros, que normalmente se recorren en 6 horas y media, pero el viaje se hizo mucho más largo porque los seguidores del artista no les permitían avanzar. Nosotros salimos muy temprano porque en Cartagena adoraban a mi hijo. De hecho, proponían que no me lo trajera, que se quedara en Cartagena, que lo dejara. Y yo no, porque yo vivo en Valledupar. Es mi hijo, necesito que mi hijo esté en Valledupar. Y salimos muy madrugado, entre 4:40, 5 de la mañana salimos de allá de Cartagena y llegamos aquí a Valledupar como a las 6:30, casi a las 7 de la noche más o menos. En cada pueblo por el que pasábamos, mucha gente siguiendo, ponían pick-ups a mucho volumen con las canciones de Khaled. Ese recorrido que hizo Khaled fue algo inolvidable, cómo salía la gente en los pueblos, las carreteras llenas, eso marcó un Khaled inolvidable para Colombia. Estando en la funeraria, ya despidiendo a mi hijo, despidiendo a mi esposa que iba, me llaman que Keiner se puso grave. Un médico amigo ya no, hombre, Miguel, vente que el niño está mal. Eso como que me desesperó más. Me puso en un trance muy que no sabía dónde estaba, así. Y yo llegué yo quizás no había contado esto, pero llegué al edificio Águila, creo que se llama, sí. Estamos en un piso alto, no sé si era el 9º, yo no me acuerdo en este momento. Y yo me asomé a la ventana, no con ganas de tirarme, y abrí la ventana y me arrodillé y le pedí a Dios que me salvara a Keiner. Y ahí es donde yo aprendí a sentir y a escuchar a Dios, que me dijo: Keiner, te lo saco yo de esto, tendrás tu hijo. Valledupar recibió a su hijo y en medio de una gran tristeza le dio el último adiós en la Plaza Alfonso López. Realmente sentí que era un pueblo dolido, un pueblo triste, un pueblo que no se esperaba que un joven, un artista a temprana edad falleciera. Keiner se despertó del estado de coma y a la primera persona que vio fue a su mamá. Que le pregunto a mi mamá, ¿dónde está Khaled? Duró 15 días en estado de coma sin saber todo lo que había pasado.
Mi mamá me dice, tu hermano está en Bogotá, está mal, está en coma. Ella se escondía en el patio, en el baño, para llorar a su hijo y no hacerlo delante de Keiner. Porque por ese cierto tiempo tuvieron a Keiner con el cuento de que estaba grave. Incluso había momentos donde le decían, está muy, muy mal, y él decía que no, que él iba a estar bien, que se iba a recuperar. Pero él se va a mejorar, me decía mi mamá. Nosotros al principio le decíamos mentiras, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar el niño. Y yo, por ejemplo, no era tan cobarde que yo no me atrevía. El 24 de septiembre, que se cumplió un mes de la muerte de Calé, ellos me cuentan a mí. Pero ellos me cuentan a mí al mes porque los médicos dicen, no le cuenten porque puede recaer. Puede recaer, va a ser un golpe muy duro. Me dice un amigo que yo lo llamé y le preguntaba por Calé, que si Calé estaba bien. Por mi bien fui engañado. Por mi bien viví ese mes engañado de que Calé todavía estaba en coma y que Calé estaba vivo. Y duré un año esperándole volver a encontrarle en mi casa. Lo difícil fue aceptar que no venía. Por eso digo que el 24 del 2006 es que ya yo acepto que no voy a volver. Yo me iba para los conciertos y entraba a la casa corriendo como un niño, buscando a mi hermano en el cuarto y nunca lo encontraba. Y el tiempo, Dios fue sanando mi corazón y entrando en razón. Keiner quedó como un bebé que le tocaba recordar cómo hablar, cómo escribir, cómo caminar. Las enfermeras lo visitaron durante 3 meses, todos los días, a hacerle terapias a Keiner de diferentes cosas, para diferentes áreas. Para los Morales, este ha sido el golpe más duro de sus vidas. Los hermanos Keiner y Kanner decidieron crear un grupo musical llamado Los K-Morales para rendirle tributo al genio creador de Vivo en el Limbo, el llamado Rey de la Nueva Ola. Hay gente que nos compara como si nosotros fuéramos el reemplazo de Calé. Y por eso digo, o sea, ¿cómo nos van a comparar con Messi? O sea, no. Calé nos abrió el camino a nosotros y él donde está debe estar orgulloso de lo que nosotros estamos haciendo. Sin decir, lo están haciendo mejor o peor que yo, él no está mirando eso. Y muchos de los seguidores de Calé que hoy en día nos apoyan tampoco están pendientes de qué cantidad de talento derrochamos, sino el amor que le ponemos y el compromiso que tenemos con Calé y con sus seguidores. Nunca voy a olvidar a mi hijo. Nunca, porque en mi corazón hay un nido de Calé y un nido de cada uno de mis hijos, de todos, que realmente como padre los quiero por igual, los amo por igual, y ojalá el Señor me dé esa fortaleza de seguir avanzando en lo que queremos, en esta música, en estos conciertos que tanto los K-Morales como yo vivimos haciendo. Hasta aquí el expediente final de Caled Morales, el rey de la nueva ola del vallenato. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y hoy vamos a abrir el expediente final del recordado maestro del acordeón, el gran Egidio Cuadrado. Siempre me sentí orgulloso de haberlo escogido a él, que es el hombre que más lejos ha llevado el acordeón vallenata colombiana. El COVID fue un detonante en su vida. El admirado Egidio Cuadrado quedó con un problema pulmonar tan grave que terminó llevándolo hasta la muerte.
y yo lo veía, te lo juro, verde. Yo, Dios mío, ¿qué le pasa a Egidio? ¿Qué le doy? Él no se quejaba, nunca. Para mí esto ha sido muy terrible, muy difícil, la muerte, la partida de él, porque nosotros no éramos sino los dos. Desde el día de su nacimiento enfrentó a la muerte y siempre salía victorioso. Algunos creían durante su niñez que tenía alguna especie de discapacidad mental, porque pudo hablar solo hasta los 7 años. Sin embargo, ese niño tímido y casi mudo resultó ser un genio para la música. Recorrió el mundo recibiendo premios y ovaciones gracias a su talento. Fue un milagro de vida totalmente. Es como si la muerte hubiera nacido con él al mismo tiempo. Su acordeón acompañó las voces de importantes personajes de talla mundial, como Julio Iglesias, Juanes, Gloria Estefan, Shakira, y por supuesto fue el inseparable coequipero del gran Carlos Vives. Estuvieron juntos 30 años. Llena las ventas, llena en París, llena en Miami, lleva en Nueva York, lo invitan a Viña del Mar. Fue Grammy muchas veces. Se abre el expediente final de Egidio Cuadrado, ganador junto a Carlos Vives del primer premio Grammy Anglo en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical 2002. Comenzamos. No te puedes imaginar la primera impresión que yo vi, que trajo como 15 acordeones. ¿Por qué 15? Dice, cada uno tiene un tono diferente, Emilio. Tú sabes qué hombre tan increíble ese hombre. Es como Carlos Vives. Todos sus músicos tienen un alma que son impresionantes y talento. Colombia está lleno de talento. A mí me da mucha satisfacción recordar a Egidio porque lo que él hizo con Julio Iglesias, nadie por aquí lo hizo, ¿no? Una hazaña, grabar con ese afro, figúrate, en 5 idiomas. Desde que ganó el Festival Vallenato y le dijeron que qué quería hacer, que cuál quería que fuera su propósito, ¿no? Como músico, y él decía, no, yo quiero que todo el mundo conozca el vallenato, que se respete el vallenato. Fue el hombre que junto a Vives pudo internacionalizar el sonido del acordeón. Te quiero decir, no sé si ustedes que están viendo este programa saben de qué color eran los ojos de Egidio. Egidio tenía los ojos azules transparentes y él, su alma, también. Los Cuadrado Hinojosa son una familia muy unida, conformada por 11 hermanos. Egidio era el 6º hijo. Aquel 26 de febrero de 1953 es un día que el pueblo no olvida. Nació un niñito prematuro que tenía todo para morir y fue tan valiente que retó a la temida muerte. Villanueva es para Colombia lo que Colombia es para el mundo. Villanueva es un lugar que es mágico, ¿sí? Tiene una esencia hacia la música que parece mentira. Siento que es un pueblo muy especial. En general, toda esa provincia de Padilla, o sea, uno va a San Juan de Cesar, a Vadillo. Egidio Cuadrado, a una casa de diferencia de la dinastía Romero, Israel Romero, Rosendo Romero, y se pasaba una calle más, ya encontramos a Daniel Celedón con Jorgito Celedón. Y eso fue muy, muy significativo para que a Villanueva hoy se le conozca como cuna de acordeones. Uber, mi tío José, mi papá Carlos, mi tío Ever y mi tío Egidio. Eso, digamos que fue el inicio de una dinastía vallenata. Aquí se concentraba la gente y se hacían parrandas. Egidio creció en ese ambiente. La vida de mi papá es muy curiosa en el sentido de que él nació sentenciado desde su primer día, ¿sí? Es como si la muerte hubiera nacido con él al mismo tiempo. Él mismo me contaba que cuando a él lo sacan del vientre de su madre era para salvarle la vida a su mamá, a la señora Cristina.
Su mamá tenía fiebre de tifo, creo que de 40 grados. Él nace como, si no estoy mal, de 6 meses o 7 meses. Entonces ponen al muchachito ahí para que muera en una cama. Ahí. Y a una vecina, la señora Metil, comenzó a darle como lechecita con un algodoncito en la boquita. Comenzó a darle. Y no, el muchacho está respondiendo. Y ella lo alimentaba, ya después le puso el médico la leche clean. Y él, como era tan comelón, como decía él por ser comelón no se murió. A pesar de que aprendió a hablar a los 7 años, era un genio. Él solo se reía y daba vía libre para que cada quien pensara lo que quisiera. Fue un milagro de vida totalmente porque él, en los comienzos de su vida, él no hablaba. Con los ojos, con la mirada decía todo lo que quería. Y con la seña esa, el idioma universal de actitudes, que él llamaba, que él hacía señas. La gente que lo rodeaba siempre decía, es que Egidio parece bobo. No, no parecía bobo. Egidio yo creo que estaba trascendido y no se desgastaba en lo que mucha gente se desgasta en contrariedades, en rabia, en inquietud. Se enamoró del acordeón gracias a su hermano mayor, Hugues, y nunca fue capaz de dejarlo. Este instrumento se volvió su amigo, su compañero, su motivación, su razón de ser. El hermano del Hugues era acordeonista o acordeonero, y entonces eso despertó en él las ganas de tocar acordeón. Sí, Egidio era un campesino recolector de café, esa fue su esencia, y él siempre recordaba cuando iba a recoger café, o cuando su familia iba a recoger café y su hermano dejaba el acordeón en la casa, y él trataba de sacar y tocar el acordeón de su hermano, de Hugues. Y mi mamá le decía, Egidio, no quiero más acordeón aquí en la casa, no quiero. Yo sí, decía él, yo sí. Simultáneamente tomó 2 acordeones, tanto el de nota como la concertina. Tenía también la capacidad de escribir canciones y de crear melodías, y los arreglos que creaba eran arreglos sentimentales y llenos siempre de originalidad. Su hermano menor Ever se convirtió en su sombra. Juntos conformaron un dueto de caja y acordeón insuperable en medio de parrandas y serenatas. A su casa llegó un apuesto joven de la sociedad valdoparense, Rafael Escalona, quien fijó sus ojos en su hermana Dina Luz y terminó convertida en canción. La relación con Escalona comienza, si no estoy mal, cuando Escalona se conoce con mi tía Dina Luz Cuadrado. Viejo Poncho era esta casa y él lo trajo aquí. Él trajo a Escalona. ¿Entiendes? Escalona, que era un gavilán, cuando vio a Dina Luz, pues mejor dicho, pues se le fueron las luces hacia ellos, porque como ella era una niña, esa era una estampa de muchacha. Esa forma de conquistar del maestro Escalona, esa dedicación por llegarle a conquistar el corazón de Dina Luz, eso para nuestra época era de verdad como un cuento de pasiones, como quien leía una revista y estaba esperando que saliera la otra revista para seguir leyendo la novela completa. Maestro Escalona fue como un padre para el compadrito, porque entre otras el compadrito conservaba un cuaderno con su puño y letra, en donde tenía todas las canciones del compadre, incluso hay canciones que no se han grabado, que estaban plasmadas de su puño y letra. Cristina Hinojosa, su mamá, falleció muy joven, víctima de problemas en la vejiga. Ahí donde Egidio, en el mismo año que muere mamá, pues
viaja a Bogotá. Un día me dice Egidio, Anita, yo me quiero ir. ¿Te quieres ir? Como Egidio dice, yo me quiero ir, pero para Bogotá. ¿Y por qué para allá? Porque a mí me gusta Bogotá, decía él. Eso mismo sentían ellos necesitaban de la capital, porque la capital les daba el impulso que necesitaban para poder ir al exterior, para poder mostrar toda esa capacidad musical que tenían. Dice, bueno, si te quieres ir, papá, ¿y qué te hace falta? Dice, a lo mejor el pasaje y ropa. Entonces yo fui, le traje ropa, le busqué el pasaje y le dije, bueno, aquí tiene. Y él decía que su abuelo le decía que en una casa todos no podían ser gallinazos, que había que haber un rey que sobresaliera. Con el tiempo, Escalona le abrió muchas puertas en el gremio de la música, lo relacionó con la sociedad capitalina y así se fue dando a conocer poco a poco su talento. Con mi papá, ellos fueron a Bogotá a crear como esa trayectoria y esa carrera musical. Y todas las historias de ellos dos cuando llegaron solos a vivir a Bogotá la primera vez y en una escasez, en una abundancia de escasez. Ver cómo ellos dos se prestaban una corbata un día uno y un día al otro para ir a buscar trabajo. Pero tocaba la caja Ever, el otro hermano. José tocaba las timbaletas que le decían, que se iban con un ritmo así, un platillo que le decían antes. El otro le tocaba las maracas, que antes usaban maracas. Y ahí fueron ellos desarrollando su agrupación. La alta sociedad bogotana los recibió y eran con quienes ellos parrandeaban y con quienes hacían sus fiestas y sus reuniones, ¿no? Para 1973 ganó el título de Rey Vallenato Aficionado. Tenía 20 años y en 1985, con 32 años, ganó el título de Rey Vallenato en la categoría profesional. Él se presentó en 1984, que ahí no ganó, ¿sí? Entonces ya en 1985 sí quedó como Rey Vallenato. En 1985 sale Rey Vallenato junto con mi papá, ¿sí? O sea, el que lo acompañó, y si uno ve las fotos de la época, el que está ahí tocando la caja era mi papi junto con él, ¿sí? Entonces de ahí en adelante ellos salen en un recorrido casi que por todo el mundo. Pues una felicidad para él porque eso es lo que él quería hacer, ¿sí? En su vida. Y el único Rey Vallenato que le ha llevado un trofeo al presidente ha sido Egidio. Y con el correr del tiempo, junto a Carlos Vives, arrasaría con los galardones de las principales ceremonias de premiación del mundo. Y los Grammy Anglo y Latino son una muestra de eso. Mi compadre Egidio Cuadrado recibe un premio especial de la Academia, único, creo que además es el primer Rey Vallenato que recibe un Grammy de la Academia, de verdad muy especial, en una ceremonia que vivimos. Y que ¿cómo sentiste recibir ese premio, mi querido Egidio? Hombre, compadrito, les cuento que yo estoy muy feliz. Feliz, gracias a Dios por esta bendición que me da de recibir este Grammy. Y lo quiero compartir con todos mis seguidores. El Latin Grammy hiciera un reconocimiento de esa magnitud. Para él lo mejoró, enseguida se sintió muy bien. Y fuimos los dos a Las Vegas, sí. Fue muy lindo. Él estaba feliz, no se cambiaba por nadie. Esto ha sido muy terrible, muy difícil, la muerte, la partida de él, porque nosotros no éramos sino los dos. El canal Caracol abre el expediente final del admirado músico Egidio Cuadrado, quien para 1986 conocería a un joven talentoso, guapo y carismático. Carlos Vives llegaría para darle un norte a su carrera musical.
Y era cristalino, era una persona así como sus ojos, era una persona muy cristalina, muy de verdad. Y eso es lo que más me gustaba. Yo siempre he dicho que donde el vallenato llegó más lejos fue con Carlos Vives y con Egidio Cuadrado, a España, por todo el continente americano, y le dio un auge importantísimo a nuestra música. Hablar de Carlos Vives era tener siempre ahí presente a Egidio porque eran los inseparables, los amigos que se amaron en el alma. Entonces, esa bondad de la que se manifiesta en su forma de ser es el otro legado que le deja también a los acordeoneros. Y como acordeonero, creo que es el hombre que más lejos ha llevado el acordeón vallenata colombiana. En 1991, Caracol Televisión emprendió el reto de llevar a la pantalla chica la bioserie del maestro Rafael Escalona. Carlos Vives fue elegido como protagonista y Egidio Cuadrado formaría parte del elenco. Colombia se enamoró de esta producción que narraba la vida del gran compositor en medio de una divertida historia de amor. Una de esas cosas que de pronto lo llevó a la televisión y también a hacer pareja musical y a hacerse visible ante Carlos Vives y a formar parte de la provincia, pienso yo que fue el tener el conocimiento profundo de las canciones, de las letras y de las historias de muchas de las composiciones de Escalona. Él había estado en televisión antes, había participado en algunas cosas, pero nunca en algo como que tuviese que ver algo tan directamente con él, ¿no? Cuando yo llegué al conjunto del compadre Egidio, estábamos en la serie de televisión y entonces nos pedían cantar, entonces mi compadre tenía su conjunto y yo empecé a cantar en el conjunto de mi compadre. Allí hubo una simbiosis, algo que se juntó y que se entendieron muy bien porque ambos son unas grandes personas y unos grandes músicos. Entonces creo que no fue fácil, pero fue bonito y luego con un resultado maravilloso. Desde que trabajaron juntos en la serie Escalona, nunca más se volvieron a separar como dupla musical. La primera producción que realizaron fue Escalona, un canto a la vida, en 1991. Hicieron la segunda, llamada Escalona Volumen 2. De ahí pasaron a clásicos de la provincia con el éxito mundial La Gota Fría de Emiliano Zuleta Vaquero. Y a partir de ahí se volvieron imparables musicalmente hablando. Lo que hizo Vives lo han hecho otros en otros países. Voy a las raíces y busco dentro de las raíces para poder sacar un producto inédito, un producto nuevo. Yo estuve ahí en el nacimiento de todo lo que pasó con el vallenato durante la serie de Escalona, porque el vallenato cambió mucho, cambió de público. Mucha gente que odiaba el vallenato empezó a gustarle, a oírlo. Sabíamos que no hacíamos folclore, que éramos modernidad, pero que era una modernidad que tenía que nacer de esa esencia campesina, que es la esencia verdadera del vallenato. Pero mi compadre venía de ese tema más campesino y un sonido más autóctono, y llega Carlos a meterle este empuje rockero y esta cosa. Mi compadre Egidio, con esa educación del vallenato tradicional, ¿no? Llegar a este grupo donde ya empezaban los mechudos, como él decía, los rockeros, a formar parte de un ensamble. Había que cambiar algunos músicos que estaban en la banda de él. Por ejemplo, todos los conceptos un poco traídos de la música cubana, los timbales, las congas, muchas cosas traídas al vallenato de la música cubana o puertorriqueña. Era muy impresionante porque Carlos arreglaba los acordeones para Egidio. Entonces el arreglo es como que Carlos le dice: compadre, el acordeón es para, pa. Y entonces el compadre se sentaba en el acordeón y las iba sacando. Era impresionante porque Carlos tenía muy claro cómo quería que sonara el acordeón y Egidio lo ejecutaba perfecto. El sonido de Egidio es un sonido también muy especial. Entonces siento que fue siempre una dupla increíble. Él fue muy reacio. Y cuando yo empecé a hacer cambios, a traer músicos de las bandas de rock,
él al principio se ponía muy bravo. Deja de ser el artista de pueblo, el villanuevero, el de las raíces y todo esto, y se hace consciente de su fortaleza internacional porque llena las ventas, llena en París, llena en Miami, lleva en Nueva York, lo invitan a Viña del Mar, está en los grandes festivales del mundo. Una estrella universal como Shakira, él también hubiera tenido ese roce, que no hubiese sido para trabajar con ella, pero tuvo su momento y esos momentos gloriosos son eternos. Conciertos a Londres, salen a hacer conciertos a Madrid, al Vaticano. Recuerdo, mi mamá me cuenta que tenían una cita justamente en el Vaticano con el Papa en esa época y llegaron tarde. Como buenos colombianos, llegaron tarde. Claro, pues perdieron la cita con el Papa. No hubo cita con el Papa. Al Papa no se le podía llegar tarde. Mi papá estaban en Los Ángeles, subieron a un ascensor en uno de estos hoteles que ellos se quedaban y mi papá le gustaba mucho pues, tomar del pelo, mamar gallo con los amigos ahí. Él no hablaba inglés y él asumía que los demás no hablaban español y que no hablaban inglés y llegó una persona y le dijo, ¿quién es este rockero? ¿Quién es este tipo tan grande? Que no sé qué, ese maquillaje que es, que se quite esa pintura, que no estamos en carnaval. Y después de que se baja le dicen que él estaba hablándole, era a Gene Simmons del grupo de Kiss. No todo fue color de rosa en su vida. Quizás uno de los golpes más duros de enfrentar fue la muerte de su hermanito menor, Ever, quien falleció a los 41 años por un infarto fulminante. Casi no se logra recuperar de esta pérdida sentimental. De ahí en adelante, la canción que interpretaba con más sentimiento era Jaime Molina, de la autoría de Rafael Escalona. Siempre le recordaba a su hermano. El día que él muere, estaban terminando de grabar algunos instrumentos para el disco de Tengo Fe. Y eso obviamente fue muy duro para él. Él era su amigo, o sea, su hermano obviamente en el alma. Fue demasiado duro para él, ¿sí? Y para Carlos y para toda la provincia, pues porque mi papá también tocaba en la provincia, pero la relación de ellos, o sea, es algo con lo que me quedo totalmente porque era una relación envidiable de hermanos, de cómplices. Sí, él murió cuando tenía 41 años, muy joven. Dejó a mi mamá viuda, somos tres hijos de esa unión. Mi hermano mayor tenía 14 años, mi hermana tenía 11 y yo tenía 4 años cuando mi papá muere. Egidio fue muy afectado. Egidio duró mucho tiempo con esa afectación de Ever porque, como te conté, ellos nunca fueron separados. Ellos fueron para donde iba. Si era para conciertos, estaban los dos. Si era una parranda de la alta sociedad de Bogotá, estaban ellos dos. Y para todas partes, ellos dos. Cada vez que cantaban Jaime Molina, o por lo menos es lo que yo quiero creer, él lo recordaba. O sea, yo sé que él siempre miraba al cielo como diciendo, esta canción es para ti, hermano. El álbum Déjame Entrar fue uno de los grandes logros de su carrera. Con esta producción se ganó junto a Carlos Vives el premio Grammy Anglo. El tema Carito de su autoría fue uno de los preferidos. Este álbum fue producido por Emilio Estefan, Andrés Castro, Sebastián Kreis y, claro, Carlos Vives. Corría el año 2001 y su canción Carito se lanzó el 11 de marzo de 2002. Siempre traigo toda la fusión de muchos sonidos de muchos países. Sin darse cuenta, empiezan a descubrir lo que es una tambora, lo que es un acordeón, lo que es algo, la carimba. Son cosas que son diferentes. Y yo creo que el éxito mío ha sido unir. Y recuerdo que él siempre nos contaba la historia de sus clases de inglés, que de hecho por eso salió supuestamente la canción de Carito, ¿no? Que entonces la profesora le dice como, bueno, dime los días de la semana en inglés, y él empieza lunarte, martete, miércolete, juevelete, viernete, sabalete, y que la profesora al final le dice, vení pa' jodete. Siempre hay una referencia de mi compadre que nos ayuda como a entender realmente lo que hacemos, lo que somos.
la razón por la que hacemos nuestra música. Vamos, tenemos un momento en los conciertos desde octubre, que se fue nuestro compadrito del año pasado, diseñado donde cantamos Carito y aparece una foto especial de Egidio y ese es como el momento para recordar a Egidio y está marcado en el setlist, momento Egidio Cuadrado. Siempre en Carito lo vamos a tener presente a recordarlo. Y a mí me pasaba algo muy curioso porque mucha gente me hablaba de otros acordeonistas, unos más jóvenes, otros con más experiencia en las agrupaciones, pero yo y siempre de alguna manera, no, es que Egidio no es el mejor, no es que Egidio es tal cosa, no es que Egidio es muy campesino, no es que Egidio es muy... Y todo eso que de pronto trataban de ponerme como en contra de Egidio era lo que me hacía querer más a Egidio. Soñaba con hacer cosas y los sueños se le hacían realidad. Entiendo que con Julio Iglesias le pasó algo similar. Él quería tocar en su juventud, le gustaba Julio Iglesias y terminó tocando con Julio Iglesias. Le pasó similar con Shakira. Algún día va a tocar con Shakira y Shakira también lo llamó. Porque ya con Carlos ganó Grammys, eso fue muy significativo, recorrió el universo, entonces eso le dio a él esa satisfacción para su existencia. Mis hijos me mandaron a remodelar todo aquí el apartamento y yo no me quería quedar acá. El canal Caracol abre el expediente final de Egidio Cuadrado, un hombre talentoso, buen amigo, parrandero, gracioso, disciplinado y sobre todo muy creyente de Dios, quien podía enfrentar cualquier enfermedad teniendo como escudo su fe. Súper creyente era mi hermano Egidio. Y a pesar de eso, pues... superó ese impasse que tuvo en la vida, pero a veces la vida no le da un impasse a uno, a veces le da muchos impases. También mordió el cable, también la pasó duro, también tuvo malas situaciones económicas, pero nunca se olvidó de quien le ayudó y de quien le dio la mano en su momento. Para mí fue un modelo de hombre en el sentido de, por un lado, de la rectitud, pero por el otro lado, de la bondad, de la gratitud. Por ahí anda un man que se llama el coronavirus. Tú sabes que ese man no respeta pinta. Con la llegada de la pandemia, su salud estuvo en jaque. Luego de un viaje a Estados Unidos, llegó contagiado de COVID. Este le dejó fuertes secuelas en su aparato respiratorio. El COVID fue fuera del país, en Estados Unidos. Allá fue afectado por el COVID. Vino aquí a Colombia, estuvo internado en la Clínica Santa Fe de Bogotá. Que yo le preguntaba, ¿cómo estás de salud? No, manita, yo estoy bien. Él nunca me llegó a decir, me siento esto ni estoy mal. Siempre estaba bien, siempre estaba bien. Él era el que más me llamaba, era él. Mi papá cae con el tema del COVID. Ahí es cuando ya se desmejora el asunto y ahí ya comenzamos a declinar y comienza ya una batalla que duró cerca de 2 o 3 años, más de 3 años ahí ya luchando contra la enfermedad. Aparentemente se recuperó, pero sus pulmones definitivamente no eran los de antes. Perdió mucho peso en el proceso y constantemente se le veía fatigado. Tuvo, sí, sus, digamos que quebrantos de salud desde antes y la pandemia fue muy difícil para el compadre. Desde la pandemia quedó con oxígeno dependiente, entonces fue más difícil. El pulmón ya no pierde esa posibilidad se comienza a cristalizar, algo así, y ya no pierde la posibilidad de expandirse normalmente y termina por fallar. Él siempre sacó la fuerza y estuvo mucho tiempo acompañándonos en el Cumbia House también, porque hacíamos shows especiales para que él se luciera y también pues tuviera ahí sus ingresos permanentes. Y había algo que yo le creí como hijo. Él me dijo a mí, yo soñé con Jesús y con Dios y ellos me dijeron que yo me iba a morir cuando yo quisiera.
Egidio empezó a tener una deficiencia respiratoria. Sus pulmones se estaban deteriorando rápidamente y los médicos determinaron que tenía fibrosis pulmonar. Vivimos momentos muy difíciles porque, claro, su salud a veces, tuvimos momentos muy complicados porque, bueno, siempre pensar que Egidio no iba a poder empezar a viajar de la misma manera como lo habíamos hecho durante tantos años. Fue tanta la afectación de que después entra en complicaciones, que fue lo último que tuvo, una neumonía. Al principio tuvo esas, le aplicaron unas medicinas y dijeron que esto podría estar no curándose del todo, pero sí, digamos, estancándose un poco el proceso, ese proceso de endurecimiento del tejido pulmonar. Pero en últimas, también afecta el tema del páncreas. Yo sé que a él le da algo en sus riñones, entonces obviamente tiene que también empezar a cuidarse y como a bajar obviamente el ritmo. Él sabía que estaba muy enfermo y que quizás no le esperaba un camino muy largo para el resto de su vida. Así que en abril de 2023 presentó junto a Carlos Vives el álbum Escalona. Nunca se había grabado así y de manera paralela estaba trabajando en un álbum llamado El Don que Dios me dio. Él sabía que era irreversible lo que él tenía, pero como la música es como un paliativo, como un sedante, él vivía extasiado con su música. Él venía hace mucho tiempo diciéndonos, yo quiero hacer un álbum, comadre, venga, yo quiero hacer. Yo dije, compadre, siéntese a componer, siéntese a hacer sus canciones y cuando estén listas las maquetas, revisemos y lo hacemos en el estudio. Quería tocar vallenato puro e invitar a algunos artistas a que tocaran con él, a que cantaran con él. Canciones que él había compuesto y una o dos canciones de otros compositores que habían sido muy importantes en su carrera. Nos fuimos para su finca con sus problemas de salud y todos, nos llevamos equipos para allá y le capturamos la voz allá. Son canciones de él donde empieza a contar todas estas locuras. Entonces hay una que se llama Cuando me volví rockero o algo así, pero es divertidísima porque cuenta eso, cuenta él su choque un poquito con las propuestas mías y al final dice con orgullo que él es rockero, ¿no? Él grabó su voz, él alcanzó a grabar todo, lo dejó listo, nos falta pues como producirlo y terminarlo de armar, mezclarlo, masterizarlo y sacarlo. La última vez que se presentó en público en Colombia fue el 15 de diciembre de 2023, durante la gira de celebración de los 30 años de los clásicos de la provincia. A mí me impresionó mucho el día del camping, cuando hicimos ese gran concierto el 15 de diciembre del 2023, que fue nuestro concierto de los 30 años. El ensayo fue el día anterior y teníamos tantos invitados y cada invitado quería repasar su canción 3, 4 veces. Y hacía 1, 2 canciones o 3 canciones porque no podía hacerlo más. Sí. Eso ya me mostró otra realidad, ¿no? Como que... Sí, que la vida se fuma. El día anterior citamos a todo el mundo, 5 de la tarde, empezamos a ensayar y salimos a la 1 de la mañana. El día anterior al show. Y el compadre llegó y yo lo vi no muy bien físicamente. Y yo le decía, compadrito, ¿usted se siente? No, comadre, tranquila, yo estoy bien, yo estoy bien. Y yo lo veía, te lo juro, verde. Y yo, Dios mío, ¿qué le pasa a Egidio? ¿Qué le doy? Él no se quejaba nunca. Los presentes vieron un Egidio cansado, aferrado a la fuerza de su corazón, erguido en el escenario, motivado por su amor a la música y a su público. Sin embargo, por dentro, estaba muy enfermo. Él con nosotros era, yo estoy fuerte y yo soy capaz. O sea, si él estaba ahí con nosotros, yo no sé cómo, de dónde sacaba fuerzas para sacarlo adelante. Ya después me enteré que ese día salió del hospital, había estado hospitalizado varios días y él cogió fuerzas y se fue para allá, para ese ensayo. Él para adelante, sí, ya nosotros notábamos que
no era el mismo, pero él siempre con esa entereza y esas ganas de salir adelante, dio lo mejor de sí. Sus afectaciones fueron agravando el estado de salud de él, ¿ya? Y tú sabes que el cuerpo, o cada quien, tenemos un límite, ¿ya? Así como tenemos un comienzo, también tenemos un fin. Fue un momento que hubo que aceptarlo y entenderlo y bueno, llegaron nuevas generaciones de acordeonistas. Y yo no sé, yo creo que él sufría mucho de pronto viendo que la banda seguía tocando y él no viajaba. Lo internaron, a hacerle miles de exámenes, a estar pendiente de él. Aparentemente se estaba recuperando, pero bueno, Dios decidió otra cosa. La verdad que eso para mí fue una sorpresa. Yo prácticamente me di cuenta del estado de salud de Egidio ya en forma tardía, en forma postrimera ya, cuando estaba pues muy grave. El 15 de octubre me llama mi hermana, la menor, y me comenta de que Egidio había tenido una descompensación. Y nosotros estábamos en Brasil cuando me llamó Fanny, su mujer, a decirme: Egidio se me desmayó en la casa, estoy pidiendo una ambulancia. Un ataque respiratorio, llaman la ambulancia. Al parecer en la ambulancia lo reaniman, ¿sí? Después, bueno, monitoreando todo, iba en la ambulancia hasta que llegó a la clínica y de ahí ya no salió más. Ese día voy a la clínica y fue muy impactante, obviamente, verlo, porque no era ese Egidio grande y robusto y feliz que siempre vimos, sino que era otro Egidio, ¿sí? Entonces tengo que decir que sí fue muy doloroso. Cuando ya me dieron fue la sorpresa que se había puesto mal. Ya no hablamos más. Yo me despedí de él, lo abracé, lo besé, lo sobé. Le agarré la mano y el corazón no me dio para hablarle, pero sí me dio la mente de decirle cuánto te quiero. Cuánto te quiero, manito. El 20 de octubre de 2024, Egidio Cuadrado se despidió para siempre. Para mí esto ha sido muy terrible, muy difícil, la muerte, la partida de él, porque nosotros no éramos sino los dos, sí, para todas partes. Él no me dejaba a mí para nada, para nada. Y yo fui una mujer muy dedicada a él. Yo creo que él se fue sin resentimiento. Esa noticia la recibimos con mucho dolor, con mucho sentimiento, con mucha nostalgia, de ver que un hombre joven cerraba sus ojos para siempre y se quedaba su acordeón mudo. Ahora me dio muy duro. Muy duro. Ya van 3 hermanos. Y eso es muy duro para uno. Nosotros nos criamos aquí todos junticos, en unión, como los pollitos, la gallinita con los pollitos. Entonces la separación del uno al otro, eso se le da a uno muy duro, duro. Mi hermano me dejó una marca que va a estar conmigo hasta el día que yo también esté aquí físicamente en el mundo. Que fue su sencillez, su humildad. No es el dinero, no es cuántos Grammys se ganó, no, ni siquiera es si va a pasar a la historia de la música, ¿no? Es que alguien le diga a uno que uno se murió y que no hay nada malo que decir, sino todo lo contrario, es despedirlo con una tristeza porque se haya ido. En verdad, creo que eso va a costar bastante tiempo volverlo a ver. Muy difícil la partida de Egidio, ha sido pero mis hijos me mandaron a remodelar todo aquí el apartamento, yo no me quería quedar acá. Ellos me cambiaron todo, muebles, todo me lo cambiaron, porque yo no quería quedarme aquí.
Y la compañera que yo tengo es la perrita, que él amaba a su perra. Egidio nos enseñó que la música sana, une y trasciende, y aunque ya no esté físicamente, su espíritu vive en cada parranda, en cada canción y en cada abrazo que su música inspira. A Egidio hay que recordarlo como el compadrito. Él a todo el mundo le decía compadrito. A él hay que recordarlo así, y cuando te digo eso, lo que te quiero decir es que era una persona afectiva, ¿me entiendes? Amigable, y más bien sin ínfulas de lo que fue. Que nunca quiso encajar en algo determinado, sino que fue él, con su sombrero, con su mochila, con todo lo que a él lo representaba siempre. Sobre todo a Carlos le debe estar haciendo mucha falta, mucho dolor, porque tengo entendido que siguieron una amistad maravillosa mucho tiempo. Entonces, pues creo que todos lo estamos extrañando, sí. Siempre fue mi conexión con un mundo que era el mundo de mi infancia, el mundo de la provincia, el mundo de gente humilde pero maravillosa, de gente humilde pero generosa, de gente humilde e ingeniosa. Vuelvo e insisto, él sigue entre nosotros y ha sido un privilegio tenerlo en la provincia. Por siempre el compadrito. Tenemos mucha fe de que el disco va a hacer lo que tiene que hacer, dejar un legado que él quería entregarle al mundo. Eso es lo que va a pasar con el disco. Y ahora estamos trabajándolo para poder sacarlo, hacer algo especial para ese lanzamiento. Siempre va a ser un ejemplo para los nuevos acordeoneros, pero es que la música que logró hacer al lado de Carlos Vives es tan excelsa que eso no va a pasar nunca. Sus seguidores están pendientes